soy el pastor maestro Luis Rosas. Estoy aquí para compartir un nuevo tema que se llama Levantando y restaurando nuestro altar en nuestro hogar. Voy a leer en el libro de Esdras, en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4. Lo voy a hacer en el nombre poderoso del Señor. Dice así: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Amén. Bueno, cuando hablamos de este tema de un altar, lo primero que nos preguntamos qué cosa es. Bueno, el altar es el lugar donde se celebraban sacrificios, ofrendas. Esta palabra altar aparece más o menos unas 378 veces en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, para los hombres y mujeres de la Biblia, un altar era un montículo de piedras y se utilizaban, como ya les dije, para hacer sacrificios de gratitud, de celebración, de recordatorio, de entrega, de consagración o a veces para pedir perdón por los pecados. El Antiguo Testamento nos enseña que hubieron grandes hombres que, como forma de agradecimiento, edificaron altares a Dios. Tenemos el primer caso, por ejemplo, de Noé, en Génesis 8:20, que él edificó un altar a Jehová. Cuando terminó el diluvio, al salir del arca, él levantó y edificó este altar en agradecimiento por preservarle la vida a él y a toda su familia durante el diluvio. Tenemos el otro caso de Moisés en Éxodo 17:15. La palabra de Dios nos dice que él edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Este nombre Nisi significa Jehová, nuestro estandarte, nuestra bandera, porque él consiguió una gran victoria contra Amalek. Gedeón, nos habla la Biblia en Jueces 6:24, y nos dice que edificó Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom. Esa palabra significa Jehová nuestra paz, Jehová Salom. Y Gedeón lo edificó con motivo de agradecimiento porque tuvo el privilegio de ver cara a cara al ángel de Jehová. La Biblia también nos cuenta que fue por medio de un altar que Jacob celebró una nueva etapa en su vida después de tener un gran encuentro con Dios. Fue por medio también de un altar que Josué agradeció a Dios por la victoria que le dio sobre Jai. Entonces, para esto y para muchos hombres y mujeres de Dios en la Biblia, el altar representó sacrificio, gratitud, entrega, celebración, un nuevo comienzo, una nueva consagración, un nuevo pacto. Entonces el altar ha formado parte de la vida del hombre y la mujer de la Biblia. Nosotros vemos que de una u otra manera llegó a convertirse en un medio de comunicación con Dios, en un punto de contacto con Dios. Y se convirtió también en un recordatorio de acontecimientos importantes que sucedieron en la vida de muchos hombres, de muchas familias. Entonces nosotros tenemos que saber que en el altar está el poder de tocar el corazón de Dios. Y por este estudio cuidadoso de este devocional, nos enteramos que en el altar es el lugar donde se puede mover y tocar el corazón de Dios. Entonces es importante entender que Dios está atento en forma directa en todo tiempo, en cada momento, en cada minuto de nuestra vida, de manera bien exacta al altar que nosotros hagamos para Él. También tenemos que saber que Satanás no desea que el pueblo de Dios tome la iniciativa de levantar altar en sus hogares, porque en el altar está el poder. Entonces nosotros vemos que todos estos altares fueron creados con el propósito de rendirle adoración a nuestro Dios. Y en el día de hoy estamos intentando comparar la forma de adoración de los antiguos y cómo ha cambiado esto hasta el presente. Estos hombres del Antiguo Testamento tenían algo muy particular, especialmente en su forma de adoración.
Después de la caída del hombre por causa del pecado, el hombre se vio en la necesidad de tener que adorar a Dios con más fuerza, con más ganas, con más ahínco. Y estos hombres de los cuales nos cuenta la Biblia, estos hombres de Dios tenían un espíritu adorador envidiable. Donde quiera que iban, ellos levantaban un altar para con Dios. Abraham fue un vivo ejemplo de esto que estamos hablando. A él no le importaba lo que tenía que hacer o trabajar para edificar un altar a Dios. Y lo mejor que nos relata la Biblia es que esto salía de lo más profundo de su corazón, porque era un acto voluntario el levantar un altar. Y el propósito era de que Dios estuviera con ellos todo el tiempo. Moisés en un momento de su ministerio dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces para Moisés la presencia de Dios era más importante que cualquier otra cosa. Para otras personas quizás hubiera sido lo más importante lo económico, tener una gran victoria, no sé, muchas otras cosas, pero no para Moisés. Ahora en la actualidad, teniendo en cuenta las funciones de los altares en el Antiguo Testamento, podemos anotar lo que un altar representa para nosotros hoy día. El tiempo que dedicamos a estar con Dios en oración, la lectura de la palabra por la cual nos comunicamos con Dios y Él se comunica con nosotros, el tiempo que dedicamos para orar por otros, para interceder por otros, para buscar el rostro de Dios, para buscar su presencia, el tiempo que apartamos para ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, un altar para nosotros hoy día es el momento para estar a solas con Dios, tal como dice la palabra en Mateo 6, capítulo 6, verso 6, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces ese es el momento, a solas con Dios, donde debemos ser perdonados, restaurados, llenos de su presencia, sanados, reconciliados, donde nos convertimos en intercesores, en conquistadores. Es el momento más íntimo de adoración a Dios o de celebración también a Dios. Tener un altar es pasar tiempo a solas con Dios y también, bueno, con nuestra familia, que es lo más importante, y también con la congregación. Entonces, todo creyente debería tener un altar a Dios en su vida. Un altar de devoción, un altar de gratitud, un altar de celebración, un altar de entrega, de sacrificio, de restauración, de perdón. Entonces, una de las grandes preguntas que tenemos en este devocional es ¿cómo está el altar? ¿Cómo está tu altar en tu vida? La Biblia nos cuenta en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30, que el altar puede llegar a estar arruinado. Nos dice la palabra que el altar de Jehová estaba arruinado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que ese altar que estaba arruinado ahora, quizás en otro momento estuvo quizás en perfectas condiciones, quizás estuvo funcionando muy bien, pero algo había sucedido. Algo hizo que ese altar estuviera descuidado, abandonado, hasta el punto de quedar totalmente arruinado. Entonces, como pregunta tenemos, ¿qué cosa puede arruinar un altar? Y por eso la insistencia en esta pregunta, ¿cómo está el altar en tu vida? ¿Está arruinado? ¿Está bueno? ¿Está malo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué cosas pueden provocar que un altar de adoración, de oración, de consagración llegue al punto de estar completamente arruinado? Bueno, las ruinas a veces son provocadas a veces por conflictos, conflicto en la familia, conflicto en el matrimonio, conflicto en el trabajo, conflicto interno en el corazón, en la mente, complejos, pecados ocultos, muchas cosas. También por algún desastre, una enfermedad, la pérdida de algún ser querido, la pérdida de un empleo, muchas cosas pueden traer un desastre, en este caso, sobre el altar. Y esto nos habla que si no frecuentamos a menudo nuestro lugar secreto para orar, el altar a Dios se convierte en ruina, se deteriora de esa manera la relación que nosotros tenemos con Dios. Por eso la pregunta es, ¿cómo está el altar de la adoración? ¿Cómo está el altar de la devoción, de la adoración? Ahora, cuando nosotros vemos las consecuencias de un altar arruinado, encontramos ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 17 al verso 21,
dice que cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces vemos que la falta de un altar provocó que otros altares, en este caso de idolatría, se levantaran. Y cuando se levantaron estos altares de idolatría, esto provocó confusión, turbación en la mente, en la cabeza, desde el rey hasta el último ciudadano. Provocó una crisis en todas las áreas de la vida de ellos. Entonces la falta de un altar en tu vida provoca turbación, provoca confusión. Y la distancia con Dios cada día parece aumentar. Entonces a muchos les resulta difícil escuchar la voz de Dios, sentir su presencia. Y se comienzan a levantar otros altares en la vida. Cuando sucede eso, se comienzan a levantar altares a las comodidades, al confort, a la televisión, a chatear, al internet, al trabajo excesivo, al dinero, incluso a la familia. Entonces cuando descuidamos el altar, no solamente nos turbamos nosotros, sino que provocamos turbación en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra economía, en nuestra salud mental, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos descuidando nuestra fuente de bendición, nuestro altar con Dios. Por eso, las preguntas: ¿cómo está tu vida? ¿Te cuesta sentir la presencia de Dios? ¿Hay turbación en tu hogar, en tu casa, en tu familia? ¿Cómo está tu vida devocional? En el Primera de Reyes, en el capítulo 18, verso 30, vemos que entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces lo primero que contemplamos es que el altar estaba arruinado. Y lo segundo que vemos es que el altar era de Dios. Entonces hoy día se levantan muchos monumentos en honor al hombre, al nombre del hombre, como modo de recordatorio de lo que haya sucedido en su vida. Son altares de gratitud, celebración, incluso de adoración a personas de carne y hueso. Altares de madera, de hierro, de barro, de muchas clases. Y vemos acá que lo que motivó a Elías a arreglar el altar fueron dos cosas. Número uno, que estaba arruinado el altar, y lo más importante, que era el altar de Dios, eso con mayúscula. No era su propio altar, no era el altar de Elías. No había ningún nombre inscrito en ese altar, no había ninguna identificación en ese altar. No era el altar de fulano, de mengano, era el altar de Dios con mayúscula. Entonces cuando descuidamos el altar de oración, de adoración en nuestra vida, no estamos descuidando nuestro altar, sino el altar de Dios. Y eso es lo que hace la gran diferencia con otros altares. ¿Por qué? Porque estamos robando el tiempo que dedicamos a Dios, el tiempo, el derecho de Dios a estar con nosotros. Ahora, ¿qué significa eso para ti y para mí? Que es el tiempo de Dios, el tiempo que le pertenece a Él, el altar de Dios, el tiempo que le pertenece a Él para hablarnos por medio de su palabra. Es el tiempo que le pertenece a Dios para estar con nosotros. Y Elías restauró el altar de Dios, no su propio altar. Entonces es importante que nosotros le demos importancia, prioridad a la palabra, a la presencia, al altar de Dios, al reino de Dios. Tal como dijo Jesús, buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. O sea, tenemos que tener una prioridad. Y vemos que Elías arregló, cuando nos preguntamos ¿qué arregló? Bueno, él arregló el altar de Dios. Es decir, él tomó una determinación, él tomó la iniciativa. Él no esperó a que otro lo comenzara a hacer, no, él tomó la iniciativa. Allí estaba todo el pueblo, pero nadie hizo nada, ni dijo nada. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Así que no esperes la aprobación de nadie, no esperes la ayuda de nadie, no esperes a tener, ¿no es cierto?, la palabra de ánimo de nadie,
No esperes tampoco a que otros lo empiecen a hacer, decídete, toma una determinación. La palabra arreglar es muy importante porque esa palabra significa Rafa, que es la misma palabra que conocemos de Dios, Jehová Rafa, que es una palabra que indica que Dios es nuestro sanador. Por eso la palabra arreglar nos dice lo siguiente, que esa palabra significa sanar, sanador, curar. Es decir, Elías arregló, curó, sanó, restauró el altar de Dios que estaba arruinado. Y no hizo uno nuevo, sino que restauró el que ya estaba. Le dio de nuevo utilidad a ese altar. Entonces restaurar significa recuperar, recobrar, reparar, renovar, volver algo al estado que tenía antes. Ahora, ¿qué se necesita para restaurar un altar? 3 cosas fundamentales. Número 1, visión. Tienes que visualizar cómo quieres que quede este altar de Dios en tu hogar, en tu familia, en tu vida devocional. Tienes que ver el modelo, lo que tú quieres conseguir. O sea, cómo quieres tú que quede ese altar de Dios. Recuerda que no es para ti, es para Dios. Entonces tú tienes que preguntarte cuál es el horario que tú vas a escoger para levantar su altar, para hablar con Él, para dedicarte a Él. Vas a dedicar el tiempo que te sobra, porque mucha gente dice, bueno, si me sobra tiempo, si me alcanza el tiempo, entonces, ¿qué clase de tiempo vas a dedicar tú, en este caso, a Dios, en esta restauración del altar de Dios, en el hogar, en tu vida, en tu familia? Bueno, alguien ha dicho que el tiempo que dedicamos a algo habla de cuán importante es eso para nosotros. Si no es importante para ti, va a ser cuando haya tiempo, cuando sobre tiempo, pero no va a ser el mejor tiempo. Entonces tenemos que ver ese modelo, por eso se necesita visión. Lo segundo, se necesita determinación. Proverbios 21:25 dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Muchos solamente quedan en el punto 1 de la visión. ¿Por qué? Porque nunca comienzan a trabajar, nunca comienzan a hacer algo. Comienzan a ver un montón de piedra, ve que hay mucho trabajo. ¿Por qué? Porque hay que madrugar, hay que quitarse algunas cosas, la tele, el internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, y de esa manera nunca comienzan a hacer la obra. Entonces, si tú ya tienes la visión de lo que quieres conseguir, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora necesitas determinación, necesitas poner una fecha, un día, y comenzar a trabajar, a restaurar el altar de Dios. Lo tercero es esfuerzo. La palabra de Dios que estamos leyendo en 1 Reyes 18, versos 31 y 32 dice, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Entonces se necesitaba mucho esfuerzo para levantar un altar en aquel tiempo. Eran grandes piedras, una piedra sobre otra. Por eso tú tienes que entender que se necesita un gran esfuerzo para levantar un altar a Dios en tu hogar, en tu familia, en tu vida. Pagar un precio. Hay que esforzarse por apartar un tiempo necesario, dejar cosas que quizás nos roban tiempo, actividades que le roban el tiempo a Dios. Por eso la insistencia en esta pregunta, ¿cómo está el altar de Dios en tu vida? ¿Está abandonado? ¿Está gritado? ¿Está arruinado? Y la pregunta más importante, ¿qué vas a hacer? Para concluir, está Proverbios 13:4, que dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, no más altares arruinados, no más confusión, no más turbación. Es tiempo de ponerse a trabajar y decir, yo voy a restaurar el altar de Dios en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Entonces vemos que se necesita un profeta para restaurar el altar de Dios. Dios busca hombres y mujeres íntegros que quieran restaurar su altar, que le den importancia a su altar, que sepan darle el tiempo, el mejor tiempo que a Dios le pertenece. Y yo no sé cuántos de los que están escuchando este devocional van a trabajar durante estos días, durante esta semana, para restaurar el altar de Dios. Entonces procuremos tener una vida completamente dedicada a Dios, con entrega total, entregarnos incondicionalmente, acerquémonos a Él creyendo que Él está con nosotros, acerquémonos sin temor tal como somos, acerquémonos reconociendo nuestras faltas, con un corazón contrito y humillado,
y acerquémonos reconociendo su poder transformador también. Y nosotros vemos que el primer paso para restaurar el altar es reconocer nuestras faltas. La figura más importante en la restauración es usted y yo. Usted tiene que saber que Dios no lo va a sacar de un lugar del cual usted no quiere salir. Y el segundo paso para la restauración es el quebrantamiento. Quebrantar significa quitar aquello que ha sido establecido, deshacerse de algo, romper con algo. Y el tercer paso es el autoanálisis. Si hoy Dios te dijera a través de estas palabras, te voy a romper y te voy a restaurar, ¿qué pediría usted que fuera restaurado en su vida? Algunos dirían, Señor, restaura la unción en mi vida, restaura el evangelismo, el anhelo por los perdidos, restaura mi compasión por otros, restaura el deseo de trabajar en tu obra como lo hacía hace años, restaura mi fidelidad a ti, restaura tu gloria en mi vida, restaura tu gozo, restaura mi optimismo, restaura mi fe, mi relación contigo, mi relación con los demás, restaura mi victoria, restaura mi adoración. Entonces es necesario volver a nuestro lugar. El lugar de restauración está aquí hoy día, no espera mañana, quizás mañana nunca llegará. Suba al monte de la restauración y volvamos a nuestra primera hora. Que el Señor te bendiga muchísimo y no te olvides de compartir estos devocionales, especialmente con aquellos que no conocen la palabra de Dios. Amén. Nos estamos viendo en otra ocasión. Que Dios te bendiga. Shalom. Así que oramos en esta hora para que el altar de Dios sea restaurado en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, en nuestra familia, en nuestros hogares. El altar de la oración, el altar de la adoración, del servicio, que sea restaurado, la pasión por los perdidos, la pasión por el estudio de tu palabra, la pasión por las misiones, por lo pastoral, por el quebrantado, la pasión por la intercesión. Hoy día el mundo se está cayendo a pedazos con este virus, con esta pandemia. Clamamos por tus siervos, clamamos por tu pueblo en distintas naciones, misioneros que quedaron aislados. Clamamos por el sustento de tus siervos que corren, que predican tu palabra, bendito Dios, para que les sea proveído sobrenaturalmente. Así que te damos gracias, bendito Dios, porque creemos que esa pasión, esa adoración, creemos que el altar de Dios ha sido restaurado en nuestras vidas. Y te damos muchas gracias porque se está recuperando el tiempo que teníamos que dedicar a ti, en el estudio de la palabra, en la oración, en la dedicación, en la consagración. Así que damos gracias por este altar también de celebración, de gratitud. Gracias por la fe que viene en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, porque la debilidad se transforma en fortaleza. Gracias, bendito Dios, porque tú das fuerza a aquel que no tiene ninguna. Así que bendecimos grandemente a todo aquel que vaya a escuchar este devocional. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.